tardes a todos. Creo que se oye bien, ¿no es cierto?, desde todas partes. Bueno, hoy es un día muy feliz para todos, porque el encuentro de arte y pensamiento creo que nos hace bien a todos, al alma. El mundo actual no piensa mucho, más bien sigue. Entonces, el encontrarnos acá para hablar de cosas que realmente amamos, creo que es algo muy importante. Tal vez nos vayamos más jóvenes que como vinimos, porque las viejas ideas, los viejos valores siguen estando en la medida en que nosotros les seamos fieles. Hay pintores, hay viejos amigos, hay gente de UCESARTE, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, que ha tenido la gentileza de poner todo este sonido a disposición nuestra para hablar hasta que las velas sigan. Y sobre todo, yo creo que para San Telmo Art Group, que es una agrupación de artistas para humanizar el mundo a través del arte, el tener dos bellísimas personas, dos espíritus muy, muy especiales, como son José María Peña y Eduardo Vázquez, que tanto han hecho por la identidad de Buenos Aires, que es la identidad nuestra, no solamente Buenos Aires, la identidad de San Telmo. Si San Telmo es un nombre en el mundo, yo creo que es gracias a José María Peña y a Eduardo Vázquez, que ha seguido consecuentemente la línea de pensamiento y de trabajo del arquitecto Peña. Tal vez las dos funciones o valores más bien que yo rescato de estos dos queridos amigos que honran la casa y el barrio son la coherencia y la sencillez con que se han desempeñado siempre. Es la obra que habló por ellos, el mantener la identidad, el pensamiento y la memoria de Buenos Aires a través del Museo de la Ciudad y de una línea de trabajo de la cual va a ser muy interesante oír qué nos cuentan. Y la coherencia, porque en el mundo la gente va y viene según cómo la lleva el viento, y son los años los que nos dan la línea de coherencia, y eso tal vez sea uno de los valores que no hay que perder, ser coherente. Cuando todo va para un lado, bueno, por ahí uno va para otro, pero bueno, es así, las cosas que uno cree hay que defenderlas. Así que para mí es un placer enorme, enorme presentar a estos dos queridísimos amigos. Y San Telmo Art Group se siente feliz de tenerlos en casa. Como decíamos ayer, somos todo oídos. Entonces, charlamos nomás. José María. En primer lugar, creo que lo que corresponde es agradecer a los dueños de esta casa chiquita, sin plantas, desesperantes, que conocimos. Yo la conocí de afuera, porque los que estaban adentro no permitían entrar en los años 60. Pero después, cuando se planeó los límites posibles para el casco histórico, bueno, aparecieron los ejemplos más importantes y por supuesto esta casa era uno de ellos. Y cuando Gloria conversó hace poco tiempo, o se retomó una conversación en la cual ella sumaba a su entusiasmo la posibilidad de hacer una charla o algo similar. Nunca encontramos una palabra que defina mejor este conjunto de ideas que se tiran sobre la mesa. Por empezar, no somos los que vamos a hacer una disertación notable, porque la idea básica es, como dice el título de esta charla o de este encuentro, uno va de menor a mayor.
Y creo que una de las cosas principales es el no esperar que la gente haga muchas cosas que uno quiere hacer y que sin la voluntad jamás se podrían concretar. La cantidad de gente que hay hoy acá demuestra que el tema les interesa o que son suficientemente inconscientes como para sentarse en la silla y escucharnos. Y uno empieza por, cuando vienen las primeras preguntas, acá y en cualquier lado hablando de este tema de patrimonio, la idea que nosotros hemos impulsado siempre fue la de tratar de comenzar desde el principio. ¿Cuál es el principio? Felizmente el principio es todos los días. Hoy es el principio o la continuación de algo que va a ser efectiva si ustedes toman la bandera. Como no hay peligro para la solemnidad, esto es conversable y vivible. Y cuando la experiencia que desde el Museo de la Ciudad tuvimos respecto a enfoques para la idea patrimonial, digamos, consistía en que se partiera de lo mínimo. Por ejemplo, no me puedo olvidar, hubo un colegio que fuimos, primaria, pero de segundo grado o algo por el estilo, que obviamente los chicos no entendían absolutamente nada, es decir, se habían salvado hasta ese momento que entramos nosotros de concretar algo. Y esa concreción, en definitiva, fue decirle a las maestras que no íbamos a hablar ni de San Martín, ni de Belgrano, ni nada por el estilo, porque eso era lo suficientemente importante como para que estuviera en la currícula. Pero que nosotros les proponíamos que los chicos hicieran de periodistas y que entraran desde la vereda hasta el aula, fijándose cómo eran los mosaicos de piso, cómo eran los picaportes de las puertas, y cada tanto dejar caer algo que se relacionara en base al enfoque y al, digamos, que los chicos se sintieran formando parte. O sea que una de las cosas que para nosotros era importante es que la gente se sienta formando parte. Yo no sé qué cantidad de veces intentamos desde el museo hacer actividades. En algunas oportunidades envolvimos en una especie de hagamos algo. Y no me puedo olvidar que Gloria decidió o nos propuso hacer un recorrido y una exposición en la Plaza Dorrego de trabajos. Recién alguien preguntó cómo se podía hacer o dónde se podía ir para tener iniciativas. Por favor, ténganlas, no vayan a ningún lado, porque total lo único que sirve para frustrarse. Mientras que si nada hay, poco importante. Hasta los juguetes y la diversión. En uno de los exposiciones que el museo hizo precisamente sobre juguetes, de repente apareció un muchacho, creo que tendría 18, 19 años, que quería saludar. Bueno, muchas gracias, bien. Me dice, no, claro, usted no se puede acordar, pero cuando hicieron las Olimpiadas Familiares, yo saqué el primer premio de Valero. ¿Pero cuántos años tenía? Muy poco, pero no se dio cuenta papá en un momento que yo agarré y hice ¡shuk! Y dije, yo me invoqué.
Y lo más genial es que yo le dije, pero ¿es casual que hayas venido hoy? No, yo vengo siempre a las exposiciones. Después de las Olimpiadas familiares vengo siempre y a veces me encuentro con alguien. Lo cual demuestra que no hay acto pequeño. Ni quiero mencionar el de hoy, que de pequeño tiene poco, felizmente, pero que lo deben, digamos, desarrollar como si tuvieran 8 años o algo por el estilo. Además rejuvenece bastante enfocar con ese criterio. Yo recién, mirando así, Eduardo me dice, qué maravilla los árboles y demás. Tener todo esto es un lujo, pero es un lujo que los dueños de casa hicieron, porque la base estaba, pero hemos visto caer cada base. Recién pasando detrás de la Plaza Colón, vi algo que es difícil de definir, porque no vamos a tocar el tema de Colón, que es vergonzoso, pero lo que está haciendo para poner un monumento a Juan Ossobuy es de terror, porque hay cosas feas, como hay cosas anodinas y como hay cosas lindas. Y la terminología para hablar de estas cosas es la simple, no el gran discurso ni cosas que se le parezcan. Yo quisiera que hagamos, Eduardo, que siga algo y después Gloria también me eche. Y yo propondría, si alguno de ustedes tiene preguntas para hacer, pero les pediría que fuera para que tengamos posibilidades por el tiempo, que la pregunta sea simple y corta. Como generalmente sucedía en el museo, no había que hacer cosas. Eduardo era el segundo antes del director. Así que ahora cada vez una responsabilidad. Bueno, yo realmente también tengo que agradecer enormemente estar hoy acá, porque les voy a contar una cosa totalmente personal, pero yo conocí esta casa antes de conocer a Gloria. Yo cuando era chico, cuando era joven, una vez fui joven, trabajaba, unos amigos míos tenían una agencia de publicidad acá a la vuelta, que en ese momento, en los fines de los años 60, Buenos Aires era una ciudad, a pesar del clima político que la Argentina vivía, Buenos Aires era una ciudad lindísima, había mucha libertad, uno podía ir por la calle, había hechos culturales maravillosos, era como una especie de primavera, que lamentablemente después se transformó en un invierno espantoso, ¿no? Pero en esa época era muy lindo. Y yo que era joven, a mí me interesaba mucho, empezó a interesarme lo que era el patrimonio de la ciudad. No desde el punto de vista académico, porque simplemente porque me gustaba. Y San Telmo era como una especie de museo al aire libre de lo que muchos pensábamos que había que cuidar y preservar. Y esta casa, obviamente, como dijo Penny, era como un baluarte. Yo empecé a fotografiar casas que hoy ya no existen, y una de esas casas era esta. Y con una amiga, un día nos metimos a ver qué pasaba, y aparte de la casa ser fascinante, acá vivía una tribu de gitanos, cuya la jefa de la tribu vivía acá. Era una especie de matriarca, por decirlo de alguna manera, encantadora, una mujer como de cuento, afabilísima, nos invitó a pasar, y entonces a la segunda vez que vinimos, porque nos dijo que volviéramos, nos invitó a su cuarto, a su dormitorio, no sé qué sería, una especie de dormitorio estar, todo tapizado como hacen los gitanos con telas estampadas, y había una mesa con un enorme samovar, que yo siempre quise creer que era de plata, pero la verdad que no sé, listo para servirnos el té, y empezamos a venir frecuentemente porque esta mujer era encantadora, y no solo a nosotros, sino tenía la misma actitud con sus vecinos, era como un referente del barrio. Esta cosa tan linda duró alrededor de 1 año y medio y 2, y porque la señora, que era muy mayor, murió.
Bueno, y cuando yo llegué esa mañana a trabajar acá, encontré el barrio totalmente desbordado. No se podía prácticamente entrar. Estaba repleto las calles de autos, esos autos tipo... Yo no sé nada de autos, ¿no? Pero esos autos Rambler, Torino, enormes, llenos de lucecitas y de cosas que se movían, y gente. Claro, porque como ella era la jefa de esa tribu, porque acá además vivían muchos gitanos por la zona, se congregaron acá en el barrio para hacerle la despedida a esta mujer. Y bueno, yo después me fui de la agencia de publicidad, seguí haciendo otro tipo de cosas, y después de una situación distinta que a mí me siguió interesando lo que era el patrimonio, fui a trabajar al Museo de la Ciudad. Peña llamó a un equipo, yo trabajaba en otra repartición, y Peña, que había comprado a través de su gestión, se había decidido que ciertas casas muy importantes que había en la zona sur de la ciudad fueran recuperadas. Entonces llamó para que alguien empezara ese tipo de trabajo, y a mí me mandaron con un equipo a trabajar al Museo de la Ciudad. De ahí fue que me quedé hasta que terminé siendo director y ya me jubilé. Pero lo increíble, o no, porque yo no creo que la vida tenga casualidades, ¿no? Sino que son cosas que se van enganchando porque una también va definiendo su vida para el lado que quiere que vaya. Bueno, y un día apareció Gloria apareció Gieso en realidad, ¿no? Osvaldo, diciendo que, bueno, que tenía una casa, que había gente que la quería reciclar, y como nosotros, que el Museo de la Ciudad había creado la zona histórica de la Ciudad de Buenos Aires, era el primer ejemplo concreto de preservación desde el punto de vista de un área urbana a preservar, que el gobierno de la ciudad o municipalidad de ese entonces decidió concretar, es decir, establecer con normas, porque antes la preservación era un hecho casi romántico. Alguien preservaba porque le gustaba la casa, porque, no sé, había que preservar el cabildo. Pero un conjunto urbano como era San Telmo y el barrio sur no se tenía intención de hacerlo, porque además estaba predestinado a la demolición prácticamente total de todo este barrio, esta casa incluida. Y bueno, y entonces cuando nos dio la dirección Osvaldo Gieso, y nosotros veníamos a ver todos los ejemplos que había en los que se trabajaba, nosotros veníamos a verlo. Y cuando llego me encuentro con esta casa, que para mí fue fascinante, porque no solo yo sentí que era parte de la historia de esta casa, en cierta medida tangencial, pero sentí como que era una especie de círculo que se cerraba, una casa que a mí me había fascinado, que había conocido a la gente que vivía acá, que encima no era cualquier gente, y que encima había alguien, un matrimonio de locos que la quería arreglar, realmente en una época donde eso no pasaba, porque ahora sería normal que una casa así se cuidara. Pero en los años 80 no, estas casas eran para demoler. Es decir, ellos eran de los pocos que estaban conscientes de que lo querían. El resto, incluidos muchos profesionales, pensaban que San Telmo tenía que ser un lugar de desaparición, que estas casas no tenían ningún valor. Bueno, así es que la vida nuestra, la vida de Peña, de mía y del grupo que trabajó con nosotros, porque el museo fue un grupo muy sólido, con ideas personales, algunas muy fuertes y a veces contrastantes con la de otro, pero que en el fondo tienen un mismo objetivo. Y si San Telmo se salvó, fue por ese grupo que, a pesar de esas diferencias, pensaba que el objetivo final era el mismo. Eso para mí, yo transcurrí parte de mi vida en ese concepto, fue una cosa para mí muy educativa, muy, digamos, me hizo pensar como, es decir, viendo la realidad actual, ¿no? Como que a veces no interesa la disparidad de ideas si el objetivo es común, y llegar a ese objetivo, es decir, ¿qué es más importante? Es decir, hacer valer la propia opinión o lograr el objetivo final. Y yo creo que con San Telmo lo logramos a pesar de las grandes luchas que hubo contra la preservación, las cosas personales que se dijeron de nosotros. Logramos zafar de todo eso, y San Telmo hoy existe por eso, por la voluntad de un gobierno en ese momento que, por un hecho coyuntural o por lo que fuera, decidió preservar San Telmo, por la voluntad de Peña, de la gente que trabajamos con él, y por la gente que puso su interés y su plata para que esto se preserve, ¿no? Yo pienso que hoy en cierta medida es el resultado de ese trabajo,
porque si todo eso no se hubiera hecho, ni ustedes ni nosotros estaríamos sentados acá. Y yo pienso que, yo veo hay mucha gente grande y mucha gente joven también, y un poco la definición que me gustaría dejar es eso, ¿no? Un poco también lo dijo Peña, que aceptemos o convenzamos, ¿no?, de que todo es una tarea colectiva, porque la ciudad es un hecho colectivo. Uno va creando una casa, va formando otra, sobre todo en ciudades como Buenos Aires, que no se crearon, no nacieron de un plan general, es decir, fueron aportes individuales. Y lo que le da característica a una ciudad y le dieron característica a este barrio, razón por la cual fue importante preservarlo. Así que, bueno, es un poco ese es el mensaje que nosotros queremos dar, ¿no? Que quisimos dar. Lamentablemente, lo digo lamentablemente, no porque me queje, es decir, nosotros no estamos más en la gestión pública, por lo tanto, podríamos directamente borrarnos, pero creo que no, que debemos seguir trabajando para que esto no se pierda, ¿no? Para que no quede ideas confusas, ¿no?, de lo que él ha dicho, que era perfectamente claro, pero otra de las cosas que este grupo, esta comisión de preservación discutió muchísimo era que el rescate del barrio debía ser no nostálgico. La nostalgia no es mala, pero puede llegar a ser la anemia de la memoria. Y lo que había que rescatar era por qué tenían esa atracción especial las casas del barrio y casas similares que había en Flores, en otros lados, porque el casco histórico es una superficie, digamos, de manzanas, pero que no elimina la posibilidad de que haya otros edificios de valor más regular o menos, pero siempre que sean testimonios. Hablábamos de la importancia de los patios, pero la importancia de los patios existentes y los que podían hacerse en construcciones nuevas, porque la ordenanza de preservación contemplaba que en terreno baldío había que construir en arquitectura actual, porque la gente que construyó estas casas y demás ya habían desaparecido. Algunos quedaban por ahí, pero... Y cuando hablábamos con las personas interesadas, porque las recibíamos en el museo, siempre era la mirada, o casi siempre, romántica de los patios, con las diamelas, y no existían más las diamelas. Yo no tengo idea cómo son, sé que existía una flor que se llama diamela, pero no tengo ni idea. O sea que el rescate de esto era infinitamente abierto y posible. Propusimos muchas cosas, se consiguieron bastantes, pero algo que para nosotros era vital, que era la adaptación, la aceptación oficial de la municipalidad del rescate de viejos edificios, teniendo en cuenta, digamos, el grado de recuperación y demás. Si en este momento no hubiera estado la comisión, que inventaba sobre la marcha, porque se recibía 2 veces por semana a todos aquellos que quisieran hacer una intervención o construir una casa o demás. Varias de las casas importantes, es decir, al decir importantes es recuperado el espíritu que la generó, muchas quedan aún en pie. Pero si uno va a un listado y pregunta o trata de encontrar cuándo fue que se hizo la obra, si no hubiera estado esa
como se llama, ordenanza de casco histórico, no existirían. Y seguimos pensando que ustedes tendrían que sumarse y empezar a ser detectives de sus casas, y que no llegue a ver el hecho de mudarse y después añorar lo que tuvieron en sus manos. Y los valores económicos no están tan separados de el gasto hecho para recuperar un espacio de vida. Yo no tengo ninguna duda que viendo este patio con sus plantas y demás, a mucha gente se le revientaría el hígado. Porque para llegar a esto hubo que empezar. Siempre se empieza, hay que continuar y nunca termina, absolutamente nunca termina. A mí me gustaría que la dueña de casa, que nos involucró a nosotros y se involucró a ella misma, le sume. Cuando hablamos con Eduardo y con José María sobre la temática a compartir, yo me puse a reflexionar, ¿qué tiene que ver San Telmo Art Group con toda esta idea en torno al patrimonio, a la identidad? Y yo llegué a una conclusión que, bueno, que queda siempre a discusión porque son humildes ideas las que uno tiene, es una parte de una idea más colectiva, que cuando uno elige una casa, elige una forma de vida, cuando elige una ciudad, elige una forma de vida y un espíritu, y cuando elige un país, que generalmente es donde nos tocó nacer, o otro donde nosotros podemos realizar nuestros proyectos, en el fondo estamos haciendo una obra de arte, pero no una pintura, es como que construimos una escultura, porque esa escultura se va construyendo con nuestros recuerdos, con nuestra vida familiar pasada, con la gente que va llegando y que confluyen en la misma forma de pensar. Y creo que entonces lo que uno hace es ir construyendo una obra de arte escultórica, sin grandes pretensiones, en la cuadra, en el barrio, cada vez un poquito más allá. Como decía José María, creo que el trabajo empieza y nunca termina, porque uno tiene que ser muy humilde y saber que uno está de paso. Acá estamos de paso todos. En el arte estamos de paso, en la identidad de las ciudades también estamos de paso, y otros tendrán la memoria de nosotros a medida que vayan viviendo. Entonces, la conexión es esa, pienso que es como una escultura colectiva, pero mi pregunta, o sea que incluso para abrir, ¿no?, la charla a otras ideas, es: el patrimonio nosotros lo vemos de una sola forma o hay distintos patrimonios. O sea, yo he oído hablar de varias ideas respecto a eso, ¿no? Si está solamente en los ladrillos, si está en otra parte. Eso me parece que es interesante, que nos puede dar ánimos para bucear cosas nuevas. O sea, ¿hay un solo tipo de patrimonio para cuidar o hay varios? A nivel personal, exclusivamente personal. Esa es una idea que me interesaría. Bueno, está desde hace ya varios años, está en discusión. Los sociólogos defienden, o los antropólogos defienden el patrimonio intangible porque consideran que, digamos, la vida, es decir, las creaciones de la vida humana, las formas de vida de una sociedad son esa historia que no está escrita en ningún lado, pero que flota en una comunidad y le da identidad. Por otro lado están los preservacionistas más objetivos, que creen que el patrimonio es la casa, es el monumento. Yo creo que el patrimonio es uno, es decir, no hay varios. Tangible e intangible es uno solo. Sobre todo cuando uno habla de una ciudad. La ciudad es, como decía yo hace un rato, es un hecho colectivo, la hacemos entre todos. Pero aparte, la ciudad es como el escenario donde todas las tensiones sociales, donde ese patrimonio intangible se dan. Porque si uno vive solo en el desierto, la experiencia es unívoca, para uno solo. Y su relación con el otro prácticamente no existe.
Entonces, el cuidar el patrimonio urbano, es decir, el entorno de uno, saber que el patrimonio urbano también es la casa, el almacén de la esquina donde uno iba a comprar, que por ahí ya no está más, ¿no? El arbolito que creció y ahora es un árbol enorme, la historia de su familia, es decir, saber que hay grupos de familia que comen de una manera porque la tradición que viene por ahí de 300 años de historia hace que los argentinos comamos de una manera distinta que por ahí un sanjuanino, a pesar de que vivimos en el mismo país. Es una sola cosa, es decir, el objetivo de cuidar ese patrimonio, es decir, lo que decía un poco Peña, también es responsabilidad de todos, porque si uno piensa que el que lo va a hacer es la autoridad de aplicación de una norma, o es decir, se acaba, y las ciudades también, y la historia obviamente es un hecho cambiante, no puede estar inmovilizada la historia de un país o de una comunidad, pero no tiene que hacerse, ese cambio no tiene que hacerse en base a la destrucción de lo que quedó, sino que tiene que ser como una especie de sustrato. Vieron que acá hay un geólogo, se va a reír de lo que digo, pero es decir, la corteza terrestre es por acumulación de cosas que le pasaron a la Tierra, y es decir, la Tierra es decir, la ciudad es un poco parte de ese estrato geográfico, ¿no? Entonces saben que lo que voy a decir no es ninguna novedad, pero la arqueología, las ciudades se las va encontrando por capas, las ciudades siempre van creciendo, y a pesar de que las destruyamos, la historia de la ciudad queda, y además uno se la lleva consigo esa historia. Hay un poeta egipcio que se llamaba Cavafis, y él en un poema muy interesante dijo a principios del siglo pasado, dice que por más que uno no quiera, con uno se lleva la ciudad va con uno a pesar de que se vive en otro lado. Y a veces hay como una ida y vuelta. Ayer hablaba con un amigo nuestro, un amigo que es belga, y él vino a la Argentina en los años 80 a ver qué pasaba en la Argentina, y se quedó viviendo acá 13 años. Participó muchísimo de todo lo que tiene que ver con la preservación en la ciudad de Buenos Aires, y después por hechos de su vida, digamos, laboral, se tuvo que volver a vivir a Bruselas. Ya hace como 10 o 12 años que vive nuevamente en Bruselas, tiene un cargo muy importante en proyectos de reconstrucción y de construcción de viviendas sociales en Bruselas. Eso es un poco el resumen de lo que nosotros estamos hablando acá, ¿no? Como esa cosa intangible, uno se la lleva lejos, se lleva también una parte de una ciudad, y también no se lleva solo, por ejemplo, una de las cosas más importantes para él cuando viene a Buenos Aires es comer fugaza con queso del Cuartito. Entonces está desesperado en Bruselas buscando a ver si encuentra un lugar, y no, la mujer, que es argentina, trata de hacérsela en Bruselas, pero no es lo mismo. Entonces, yo pienso que ese tipo de cosas son como lo mismo. Que mi padre era español y se fue de España a los 17 años y se murió hablando con la Z. Nunca logró sacarse la Z del lenguaje. Así que, no sé. Yo creo que alguna vez más de uno de ustedes se ha preguntado, y si no, es el momento, ¿por qué los extranjeros que vienen a Buenos Aires se quedan fascinados con Buenos Aires? Porque son inconscientes. Bueno, sí, pueden ser tan inconscientes como nosotros, pero hay una cosa muy concreta, porque en mi caso personal yo he tratado de conversar, veo de repente en una de las esquinas más conocidas dos personas con un mapa abierto, y yo me acerco y converso en lo que puedo, y ellos están fascinados por la arquitectura, no importa de qué época, como está instalada en la ciudad. Y lo que aún es más desconcertante, están fascinados por nosotros. O sea que somos mucho más rescatables de lo que todo el mundo quiere o cree. Y a veces la prueba está que buenos ejemplos que no pudieron ser salvados, todavía algunas personas fieles al barrio, no por vivir en el barrio, sino por lo que significa el barrio, se recuerdan
de estos edificios que desaparecieron en 3 días, porque la idea comercial, aunque la ordenanza estableciera que no se puede demoler nada sin previamente presentar planos, a mí me ha pasado más de una vez un sábado temprano, un domingo temprano, acercarme acá a la Plaza Dorrego, y de pronto en el 152, y de repente miro así y me veo una esquina totalmente pelada, donde había un Múnich que era prácticamente un cuarto de manzana, y desapareció así. Protestamos, inútil. Por eso uno debe ser didáctico con todo el mundo, y el ideal es empezar con los chicos, con los más chiquitos, porque es sorprendente cómo pasando los años uno conversa con un chico que de repente sale con un tema y es algo que se dijo en una reunión, o por ejemplo, ay, acaba la vieja con esto de cosas viejas. Pero pasado un cierto tiempo las cosas viejas toman otro color. Ustedes se reirán, pero en la Feria de San Telmo, que fue una creación del museo, hay gente que compra retratos viejos para armar el álbum de su familia. ¿Y eso qué quiere decir? Que es necesario aferrarse a algo. Uno no es más viejo ni es más joven por rechazar esta historia cotidiana. Por eso empezamos por la casa. La casa está ubicada en un barrio o en un conjunto de manzanas, y eso hace que cuando se lo mire con ese criterio de pertenencia. Es el caso de una persona que se fue del país por no importa qué razón, y cuando vuelve lo primero que hace es ir al lugar donde vivía a ver si estaba la casa. En algunos casos está, en otra no, y los comentarios que nos hacían a nosotros es: y bueno, si no había más remedio es demolerla, pero lo que es una lástima es la porquería que han hecho. ¿Quién corre con el derecho a dar sermones por algo que a lo mejor le parece horrible y no lo es necesariamente? Pero una vez más es el hecho didáctico. Todos pueden salir. Imagínense lo que significaría si de acá salieran todos a hacer un relevamiento de 4 manzanas. Por empezar, la gente del barrio me preguntaría: ¿qué pasa? ¿Que hay una manifestación, un corte, un piquete? No sé, pero hay horarios para ver la ciudad. Hay escala. ¿Por qué, en definitiva, y creo que acá yo por mi parte cierro, es el que gente que vive en el barrio, pero no de origen, porque el origen del barrio no es el barrio más viejo de Buenos Aires, pero circunstancias, intervenciones y demás lo han transformado en un barrio que hoy día es el casco histórico de la ciudad. Esperamos que las autoridades intervengan en el casco histórico, lo recorran, pero apúrense, porque el que no corre vuela. Quería hacer un comentario sobre cómo acá hay obviamente muchos artistas, pintores, supongo. San Telmo o el barrio Sur es un barrio muy evocativo, para decir evocativo para los artistas. Además de que vivieron y viven muchos artistas en el barrio, y no es casualidad que lo elijan o lo hayan elegido en una época, ¿no? Porque
es como que hay como una especie de clima tranquilo, a pesar de la proliferación de bares y restaurantes y todo ese tipo de cosas que han aparecido con el progreso, digamos, de la sociedad. Es decir, esta casa, por ejemplo, no es casualidad que ella sea pintora, es decir, me parece que San Telmo un poco también es eso, o el barrio sur. Y como también hay muchos artistas, les pediría por favor que no, es decir, si es que piensan distinto, discúlpenme, la ciudad, es decir, las paredes de la ciudad no son para que uno ejerza su vocación. La vocación es una cosa personal. Entonces yo no tengo, por más bueno que sea, si me considere bueno, no tengo la obligación, es decir, el derecho de imponer mi vocación al resto de la ciudad. Entonces aparecen todas esas pintarrajeadas, algunas buenas, otras malas, que desvirtúan lo que es el entorno urbano, ¿no? Así que era una especie de reflexión nada más. Respecto a esa idea de didáctica, ¿no?, que creo que es importante, ¿qué posibilidad habría en forma concreta, por ejemplo, de abrir un blog o un Facebook especial donde pusiéramos todas esas reflexiones en común, pero así con absoluta libertad, referidas al patrimonio, a la identidad, a la conservación de una forma de ser? Porque podría ser interesante eso, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Podría ser una cosa de utilizar la tecnología actual. Hay gente que está mucho más capacitada que yo porque no es mi fuerte, pero por ejemplo un blog donde, no sé, donde se pudiera reflexionar sobre esas cosas y la gente de experiencia, como es en el caso de ustedes, que hace años que vienen transitando el camino, pusieran sus opiniones, la gente joven también, o sea, que tengamos como alguna fuente donde nosotros tomar un poco de ese alimento, porque a veces hay tanta información que esto que es vital para nosotros queda en un saco más. Entonces yo no sé si por ahí como un resultado de esta reunión puede salir una inquietud de ese tipo. Yo creo que sería un desafío, una cosa interesante, ¿no? Vuelvo a repetir, con mucha humildad, porque todos tenemos 20.000 cosas, pero si de repente los artistas, los viejos vecinos, la gente pusiera sus opiniones, sus inquietudes, y bueno, llegarían por ahí a los medios, llegarían a otros para sumar opiniones, llegarían también a aprovechar la experiencia de los que van adelante en el camino. Puede ser una cosa, es una idea que se me ocurre ahora en este momento, pero aparte de que si quieren agregar algo más, por supuesto, seguimos siendo todo oídos. Me gustaría que si alguno tiene alguna otra inquietud o alguna pregunta así como importante para el corazón, no para el intelecto. Sí. Sí. Y yo creo que sí. Sí. Claro. Sí. Pero también, ¿sabes qué? Hay que cuando hay este tipo de, diríamos, de comienzo de cosas, siempre hay que tomar en cuenta que la docencia es unir y venir. Nosotros le podemos decir mucho a los funcionarios, y los funcionarios también. Es un ida y vuelta. Cuando uno aprende, cuando el maestro está frente al alumno, aprende junto con el alumno, aprenden los dos juntos. A eso me refería yo cuando hay que ser firme, pero muy humilde, porque yo no voy a poner, o sea, si lo tomamos con ese espíritu de apertura, yo creo que salimos ganando todos. Ellos que tienen un puesto y que realmente tienen que hacer lo que corresponde, y nosotros que vivimos en el lugar, ¿no? O sea, muy generoso el enfoque, sin aflojar, diríamos, ¿no? Eso puede ser interesante, ¿no? Eso es docencia, me parece, ¿ves? Respecto a las autoridades, ¿por qué no? Se los participa del blog, del sitio, en fin, del Facebook, lo que quiera. Perdón, está hablando Gloria y está hablando otra señora, habla Gloria, que está más cerquita, y después vos te acercás un poquitito más, a ver si por ahí te oí mal.
Sí. Sí. A mí me parece que sería muy interesante. Sí, yo pienso que todo no es ni gris, mejor dicho, que es gris, no es ni blanco ni negro. También realmente pienso que por ahí puede ser un intercambio interesante de cómo vive la gente en los barrios de departamento y qué aportan ellos, porque también debe haber cosas interesantes, y nosotros a su vez qué aportamos, ¿no? O sea, me refería a eso, ¿no? O sea, que uno no va con la bandera de la verdad, uno va a ver y a intercambiar, a ver qué aprende del otro, qué aprendemos juntos. ¿Vos querías saber? Muy bien. Es muy interesante. Podías dejar después el sitio y después nosotros los vamos pasando, ¿no? A ver, ¿no escuchan? No, perdón. Recién decía esta niña por ahí que hay un sitio que se llama Yo me crié en San Telmo, es verdad, donde suben fotos de esquinas, de edificios y contando historias también de eso, que transcurrieron en esos lugares. Yo le decía que deje los datos y por ahí después lo vamos pasando, ¿no? Sí, creo que no se oye hasta el fondo. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Que yo digo la niña porque... Sandra de Piñera. Decía, ¿qué criterios se tuvieron en cuenta cuando se organizó toda la disposición sobre el casco histórico, la normativa? En primer lugar, se hizo una barrida por ese espacio que nosotros proponíamos se oficializara como casco histórico. Por eso ustedes me oyeron recién decir que igual que hay en San Telmo, puede haber en Caballito, puede haber en Flores, edificios o lugares, pero acá había que tomar uno de los lugares más viejos, basados en lo que significaron hace 200 años, 100 años, 80, 50 años. Y estaba involucrado Plaza de Mayo. En principio fueron 144 manzanas que abarcaban, porque nos tomamos el trabajo de ver cada uno de los usos permitidos hasta ese momento en la municipalidad para cualquier lugar de la ciudad. Y entonces, como queríamos recuperar de a poco el espíritu, eran las casas
pero con quienes vivían en las casas o los que querían mudarse a vivir en el barrio. Y por supuesto fue con mucho entusiasmo la creación de la Feria de San Telmo en el año 79. Fue capital, porque en primer lugar los viejos habitantes del barrio no entendían nada, porque se inauguraba una feria dominical en donde había organitos, arpas, gritos y demás. No podían entender. Fueron mucho más permeables las mujeres que los hombres. Y aclaramos desde el primer momento que se tomaba esa superficie, porque había que tomar una superficie, que además estaba amenazada, porque una ordenanza de 1956 establecía que todo el barrio sur iba a ser borrado, íntegro, para levantar la ciudad nueva. No había pasado nada de eso porque una constante nacional, que es no tener peso, ayudó. Y también nos manejábamos la comisión de preservación del barrio histórico. Éramos 6 personas, 3 arquitectos, 3 arquitectas, 2 arquitectos y Eduardo Vázquez, que yo creo que él, para diferenciarse, no es arquitecto. No obstante lo cual, más de una persona siempre le dice arquitecto y entonces se le paran los pelos de punta. Porque contra esa costumbre de los especialistas tuvimos que luchar también, porque era difícil. En el año 82, un ataque furibundo de las inmobiliarias consiguieron que se cortara en 2 el barrio. La parte que se salvó, que es de Perú hacia Paseo Colón, es un lugar digno. La otra parte no hay ningún control, es decir, alguien compraba o alquilaba un local, no miraba para nada la parte de arriba y hacía lo que tenía ganas, lo pintaba de violeta. Y eso no es que el color violeta sea mal, pero cuando está implementado para distinguirse entre los otros, ahí está el asunto. La razón entonces fue esa, que costó una lucha feroz, pero no quieran saber, con llamadas por teléfono, amenazando y cosas por el estilo. Pero de cualquier manera, siempre como ejercicio, y tiene mucho que ver con la pregunta, recorran de Perú a Paseo Colón y de Perú a la 9 de julio. Y fíjense las plantas bajas, las alturas. Es increíble el grado de indefensión. Ejemplo, la esquina de la iglesia de San Juan, que es Piedras y Alsina. Había un edificio de los años 10, sería más o menos tenía planta baja y 3 pisos, que fue el depósito de las tiendas, ¿cómo se llama? Thompson y Williams, y lo agarró en algún momento un incendio. Entonces vino un arquitecto con unos planos para decir que había que demoler ese edificio porque estaba en malas condiciones. Le preguntamos más información y este señor dijo que había que demolerlo porque el informe de la municipalidad de obras particulares, creo que era, ¿no?, decía que estaba mal. Entonces, como siempre discutíamos, la comisión se reunía lunes y miércoles de 9 de la mañana hasta la 1:30, algo así.
a las 2 de la tarde nos juntábamos y gritábamos para descargar. Bueno, averiguamos en obras particulares y la persona que nos atendió, que era un profesional, dijo: no, perdón, nosotros le dijimos que tenían que arreglarlo porque eso, el incendio no afectó absolutamente nada. Bueno, para hacerla muy rápida y corta, le dijimos, después de haber estudiado las posibilidades, que podía transformarse manteniendo toda la fachada en perfecto estado porque estaba bien, que en el interior se podía hacer, según el proyecto, estacionamiento para autos, porque un gran problema que había en el barrio era el lugar donde dejar los autos. Presentó los planos, fue aceptable, se aprobó. 5 meses después se corta la zona en 2 oficialmente. Al día siguiente el edificio no estaba más. Pero si quieren ver, y alguno de ustedes es medium, vayan a Alsina y Piedras y el baldío está ahí desde el año 82. Uno se pregunta, comercialmente, ¿qué es? Es una playa de estacionamiento. Yo no me acuerdo cuántas bandejas de autos tenía el proyecto, pero era una enormidad factible, perfectamente factible. Bueno, pasó lo que pasó. Yo creo que sería bueno preguntar si alguien más quiere hacer una pregunta. Cuando empezamos esta obra, se presentó el plano, esto era área de producción histórica, me acuerdo. Y cuando empezamos, ya no. Ya no. Claro, pero hicimos todo por supuesto como fuera. Para nosotros no cambió nada, pero fue increíble cómo hubo el punto de cambio cuando empezó la obra. Sí, o sea que durante una misma, diríamos, un reciclado, cambió la normativa, ¿no? Sí. La normativa del casco histórico se creó en el año 78-79 y hasta el 82 eran 144 manzanas. Por presión, digamos, de ciertos medios y de las inmobiliarias sobre todo, y de muchos profesionales arquitectos que fueron, digamos, la gran contra fue, es raro, pero de la profesión de la arquitectura. Lograron, en ese momento todavía era intendente de la ciudad Cacciatore, entonces el mismo intendente que había creado la zona histórica la cortó por la mitad. Entonces lo que un poco decía Peña recién, las diferencias entre la calle Perú hacia la 9 de julio se produjeron en ese momento. La zona histórica, es decir, lo que quedó de la zona histórica empezó a crecer y el resto se fue deteriorando, y al revés de lo que proponían los que estaban en contra de la zona histórica, que decían que era una traba al progreso, la zona histórica, la parte de la zona histórica que se liberó, ahí empezaron las grandes tomas de edificios. Es decir, la gente acá fue como un proceso al revés. El que se sintió liberado terminó siendo invadido y vio su barrio deteriorado. Y la gente que de este lado, como Gloria, que a pesar de no haber, de que su edificio quedó fuera de la protección, podía haberlo demolido si quería, insistieron, el arquitecto Gieso, el estudio del arquitecto Gieso, resolvieron seguir con el proyecto original tal cual lo establecía la norma de protección. Y realmente es obvia, no lo voy a decir, pero es obvio, cae de maduro la inteligencia de la opción, porque si acá se hubiera demolido, se hubiera construido un edificio en torre con con una ocupación del terreno mucho menor, porque la gracia, aparte de la gracia, digamos, o la belleza que tienen estos edificios, es que la ocupación del terreno es mucho mayor que la que establece el código en la actualidad. Ahora, en este terreno habría a lo mejor una torre, pero prácticamente con un enorme vacío que sería estacionamiento o un patio inútil. Y además de perderse lo que significa esto, ¿no? Y un poco me gustaría aclararlo a la pregunta anterior, el por qué se eligió esta zona de la ciudad.
La ciudad de Buenos Aires empezó a crecer alrededor de la Plaza de Mayo y después se fue extendiendo hacia el sur. Y como la ciudad de Buenos Aires, una de las características es el eclecticismo, es decir, en una misma cuadra uno puede encontrar este edificio de la segunda mitad del siglo XIX, al lado de una casa racionalista o Art Nouveau de 20 o 30 años de diferencia y una casa de los años 40, hizo que ese muestrario de lo que es la ciudad de Buenos Aires fuese ejemplificador de lo que es el patrimonio de la ciudad de Buenos Aires. Por eso se eligió este lugar y no otro. Aunque después la consecuencia de la creación de la comisión no era el congelamiento de la zona histórica en sí, es decir, como trabajo crear una zona histórica que quedara en esto. La comisión siguió trabajando y empezó a crear, se llama APH1, es decir, Área de Protección Histórica 1. Cuando nosotros estuvimos en funciones se crearon otros distritos, como por ejemplo la Galería Pacífico, que ustedes conocen ahora, estuvo a punto de ser demolida y construirse ahí un edificio un hotel hecho por el arquitecto Álvarez. Nosotros, el museo logró, la comisión logró frenar cambiar la norma para el distrito, se salvó todo el entorno, es decir, de las Galerías Pacífico, lo que es el Harrods, todos los edificios de la zona. Ocurrió lo mismo con el patio Bullrich, que también estaba por ser demolido, y la comisión creó toda una zona de protección que es todo el eje de la avenida El Libertador, por lo cual el patio Bullrich se salvó, y así se fueron creando otras zonas. Cuando nosotros nos fuimos, otra gente que tomó el tema en el gobierno de la ciudad siguió con esa tesitura, si bien hubo diferencias conceptuales que por ahí a veces estamos de acuerdo y a veces no, y el concepto de preservación, que hasta el año 78-79 no existía en el Código de Planeamiento Urbano. Ustedes saben que la ciudad, el urbanismo de una ciudad se rige por un código, como el Código Civil o el Código de Justicia. Si uno puede construir hasta cierta altura en un barrio, un patio tiene que tener tal medida, si un baño tiene que tener tal condición, pero la preservación no entraba en ese código, no existía como concepto. Lo bueno, aparte de lo que se salvó de San Telmo, del barrio sur, lo bueno de la norma fue que se incorporó al Código de Planeamiento Urbano, es decir, es una ley dentro del código que sigue hasta en la actualidad, con todo lo que se fueron agregando en estos años y con un organismo especializado que desde el gobierno de la ciudad, para mi juicio es totalmente personal, sin demasiado éxito porque no hay una voluntad política para que se haga, sigue legislando lo que es la preservación en la ciudad de Buenos Aires. La gente que vive acá en San Telmo sabe que la protección depende más de la gente del barrio que de la propia iniciativa política, porque obviamente, salvo lo que se ve publicitariamente, como adoquinar las calles o poner farolitos que no tienen nada que ver con el barrio histórico, es lo que se hace. El resto ahora se puede pintar del color que se le cante, porque nadie controla. Si bien la norma exige que cualquier proyecto de cualquier zona histórica pase por un control, que es el gobierno de la ciudad, después no se verifica si esa propuesta se lleva a cabo. Entonces pasa lo que pasa ahora en San Telmo, ¿no? Buscando el dato histórico, se me ocurre formular una pregunta que no tiene un enfoque, digamos, desde el punto de vista edilicio, pero creo que puede ser una contribución simpática a la parte histórica. Y me acuerdo que cuando uno va caminando por las calles de Praga, o de Quebec, o de Boston, uno da vuelta a una esquina y se aparece con gente con vestidos uniformes de la época, que son empleados de las casas, restaurantes, etcétera, que están ahí. Y eso lo trae a uno a otra época, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿sería posible estimular que eso también se pueda hacer aquí en San Telmo con la participación de la autoridad del Estado? ¿Por qué tiene que ser una época especial? ¿Cuál es la época que se elige? ¿Perdón? ¿Cuál es la época que se elige? La ciudad de Buenos Aires es muy vieja. Por eso, la idea es que nos encontremos, particularmente turistas que llegan a aquí paseando, que también vean cómo iban vestidos el policía o el militar de la época, o el lechero, o cualquier persona del tablero, qué característico de lo que es este cargo histórico. Si hablamos de
quizá puede contribuir de la forma simpática a llevar. Sí, perdón, pero hay un problema muy grave y claro. Toda medida, por excelente que sea, no puede implementarse sin una adecuación al país y a la gente del país. Una vez, hace muchos años, una persona cayó con un proyecto y dijo, porque en Dinamarca tal cosa, pero en Dinamarca hay dinamarqueses. Acá hay porteños, en el caso de Buenos Aires, o argentinos en el otro lado. Es muy peligroso, es un arma de doble filo, porque hagan ustedes, recorran o acompañen visitas guiadas. Yo he escuchado las monstruosidades más grandes que puedan imaginar, hechas con muy buena intención, no con criterio comercial, sin indagar un poco más. Y acá hay un representante del Sol de San Telmo, un diario realmente increíble que subsista por el entusiasmo. Y lo saco a cuenta porque es importante que sean ustedes conscientes que la intervención de cualquier habitante del casco histórico o de otro lugar de la ciudad, pero que está entusiasmado con la idea de un casco histórico, ha luchado con nosotros, luchaban a brazo partido, se juntaban firmas y algo que es justo reconocer oficialmente, no de cosa oficial, sino como realidad. Una de las batallas más grandes fue reunir instituciones que querían defender la zona y se hicieron unas hojas impresas y se empezaron a repartir. Como les dije, nuestros enemigos principales eran las inmobiliarias que no. Nosotros estamos alejados ya pero privado, pero yo quiero hacer el moño de la corbata de la gente que se sumó a nuestra tarea, que los años, ¿cuántos años fue la comisión? 14 años funcionó la comisión ad honorem. No cobramos un peso ni una moneda nacional. Así que se dan ustedes cuenta, y por eso quiero agradecer a Granada Insúa. ¿Por dónde anda? Bueno, se fue, pero de cualquier manera lo quiero decir. Cuando repartíamos los folletos, él, que es de envión fácil, fue a los ¿cómo se llama? Al escritorio, sí, de... No, Vinelli no. Sí. Ah, lo de Vinelli, entendí Vinelli. Sí. Llegó, repartió, preguntó si el señor Vinelli estaba, le contestaron que no. Y que cuál es su oficina al fondo. Entonces fue al fondo, entró a la oficina que no había nadie y puso todos los folletos. Debe haber dado un ataque al hígado a Vinelli cuando llegó. No, yo creo que nosotros no podemos opinar sobre lo de Harrods porque estamos ajenos, ya nos formamos parte más, pero Harrods sigue en pie por la ordenanza que salió del museo por las manzanas de las Pacífico, la de Harrods, la de Tres Sargentos y la de las Catalinas. Eso en un mes se hicieron estudios sobre cada uno de los edificios que había ahí y salió, la ordenanza salió 2 días antes de que se decidiera que eso iba a ser
visitado, y creo que era el Sheraton o el Hilton, no me acuerdo. Así que esa es la realidad. Yo quería preguntar, ¿el barrio Montserrat pertenece al casco histórico? Hace rato. No, y hace años que tengo un incómodo. Y ya que estamos en el tema de los edificios, los clásicos, que acabo de nombrar, si ustedes tienen noticia del Molino, que es parte de la historia. La misma que pueden tener ustedes, porque no, nosotros hablamos inclusive desde el museo, que en su momento lo premiamos como testimonio vivo de la memoria ciudadana, pero el dueño, que era un señor Rocatagliata, no sé si sigue siendo, era muy complicado, muy difícil, y ahí está. Creo que ahora me van a expropiar, que el Senado lo iba a expropiar. Ya creo que lo expropiaron, sí. Yo no vive. La pregunta era, ¿el barrio Montserrat pertenece al casco histórico? ¿Desde el comienzo? Sí. Es que generalmente la gente habla de San Telmo, pero donde está el Museo de la Ciudad, Alsina y Defensa, no está en San Telmo, está en Montserrat, pero todo el mundo lo dice, las publicidades de negocios hablan de San Telmo, pero no es novedad eso, porque en los años principios de los 70 o fines de los 60, en Clarín había una página entera de historiadores y demás, y había un historiador, Melo de apellido, que además escribía bien y con gran sentido del humor, sacó 3 notas en 3 días diferentes, pero el título desde la primera nota era sujeten al San Telmo o en cualquier momento llega al barrio norte. No, quiero aclarar que cuando la zona se dividió, después la gestión Macri, hace unos 2-3 años, reincorporó la parte que se había perdido, la reincorporó al casco histórico nuevamente, o sea que esta zona sigue estando en el casco histórico ahora, pero con una normativa distinta, digamos con un uso de la tierra distintos, no es tan preservacionista como el resto, pero está integrado nuevamente, o sea que una gran parte de Montserrat está nuevamente integrada al casco histórico, hasta Entre Ríos. Una última pregunta, ¿alguno tiene para hacer? O sea, sí, es la última pregunta. Cuando se hizo, no sé si lo dije. La filosofía del casco histórico, de por qué se delimitaba esa superficie, no quedó solamente en una ordenanza fría impresa. Había que hacer que se conectara la gente del barrio, crear hechos como la Feria de San Telmo, que en definitiva yo tuve la suerte de ver varias de las que había en Europa y las que había en Chile y las que había en Montevideo, ferias similares, y entonces se decidió que era el Plaza Dorrego porque era un cuarto de manzana. No pretendíamos, alguno debe apuntar a lo realizable, jamás debe apuntar a la gran cosa porque nunca se consigue. Y una de las razones que justificaban la creación de la feria era porque de esa manera se iba a conocer el barrio viejo, porque la gente que iba a la feria recorría una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, y entró San Telmo a figurar no solamente en un plano, sino en una actividad que hasta ese momento no existía. Después el museo organizó olimpiadas familiares con carreras con posta para padres e hijos.
después los bailes en la calle, diplomas a los que llamamos testimonios vivos de la memoria ciudadana, como esta casa, como otras que no necesariamente tienen que ser palacios, sino casas que representen una forma de vida. Y un montón de cosas, ya ni me acuerdo. A mí me parece que es interesante, para terminar la charla, ideas o sugerencias concretas. Yo pienso que esta es la primera charla, esto da para muchísimo más. O sea, yo los comprometo oficialmente a continuar en un segundo momento hablando de esto. No sabemos si acá o en otro auditorio o en otro lado, no interesa, pero esto no lo podemos dejar acá nomás. Y segundo, todos los que concurrieron, dejen su mail y demás, porque sería bueno hacer un relevamiento de El Sol de San Telmo a otras agrupaciones como Yo Vivo en San Telmo, etcétera, etcétera, para que cada uno libremente se acerque a aquella agrupación o aquel grupo activo con el cual tiene más afinidad, porque la democracia es nada más que eso, no es todos por un mismo lado, pero si nosotros tenemos la información nos podemos acercar. O sea, yo pienso que nos deben una segunda charla, nos debemos una segunda charla. Agradezco muchísimo a todos los artistas que han ofrecido su trabajo con corazón, con la libertad que ustedes observan en cada una de las obras, y el tiempo nos acompañó, la buena onda nos acompañó, y además está decir que tanto al arquitecto Peña como a Eduardo Vázquez les agradecemos profundamente, porque hemos pasado un hermoso momento, un hermosísimo. No dejen de entregar los mails, que eso es buenísimo. En nombre de San Telmo Art Group y también de todos los vecinos y amigos que nos acompañan, les dejamos un recuerdo para el arquitecto Peña por todo lo que hizo por nosotros. Eduardo Vázquez, un recuerdo también de todos los artistas y de los vecinos del barrio. Realmente no tengo más que agradecer, obviamente, la presencia de ustedes, que si no, no tendría sentido hablar si alguien no nos escucha, la generosidad de Gloria y su esposo. Realmente ha sido un placer estar con ustedes, y además quería agregar solo una cosita cortita con respecto a lo que propuso Gloria. Sea el lugar donde nos encontremos o si surge algo de esta reunión en el futuro, sería interesante no solo que nosotros hablemos, Peña, yo o el que sea, sino que cada uno, supongo que todos vivimos, es decir, ustedes viven en cada uno, no en San Telmo, sino en otros barrios, que sin tomarlo como un trabajo, hagan una reflexión que tienen a su alrededor, y que si nos reunimos la próxima vez, aunque estemos solo nosotros, que eso sea un aporte, porque si no, si vamos a hablar siempre de San Telmo, no tiene demasiado sentido. Es decir, que el cariño que uno sienta por su entorno, aunque sea el árbol, como decía la señora, quede, digamos, no se quede nada más que en la anécdota, ¿no? Para comprometernos más sería bueno que, por ejemplo, para la próxima reunión, cada uno trajera algo ya por escrito, porque entonces no queda la idea o la pregunta en una charla o en una conferencia. Entonces eso nos compromete también a que ese relevamiento de datos y demás lo veamos entre todos. Creo que estaría muy interesante. Mi agradecimiento otra vez a todos, a la universidad en la persona de Osvaldo Sorgetti, y a todos los integrantes de San Telmo Art Group, que son una gran familia. Muchísimas gracias, José María y Eduardo. Ahora, por supuesto, vamos a tomar una linda copa por el barrio y por la ciudad. Vamos a ir despejando,